Bien, todo tuyo, Ani. Avísame cuando te pongo el power. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ana, por la presentación. Bueno, un placer para mí compartir el panel con Mariana, Ivana, y menos mal que está Leonor para romper con tantas Anas, ¿no? Porque muchas Anas me parece. Bueno, lo primero que me parece que hay que decir es que a poco más de 20 años, ¿no? de realizado el FRENAPO, donde la CTA fue uno de los protagonistas de mayor relevancia en su armado, la historia parece reeditar algunas de las condiciones, ¿no? No todas, pero lo que sí daría la impresión es que vuelve a reconstruirse frente a nuestros ojos nuevamente un consenso neoliberal, ¿no? Que aglutina en sus filas no solamente lo esperable, me refiero a los factores de poder, al establishment financiero y a su vocero, sino que también a lo que queda de un progresismo, peronista o no, que parece haber aceptado con mayor o menor resignación que la única salida es el ajuste. O porque la situación internacional no es la óptima, o porque la debilidad financiera de la Argentina es un límite infranqueable, o porque no dan la correlación de fuerzas, por la razón que sea, parecen coincidir todos que no hay margen hoy para despegarse de lo que serían las reglas impuestas por las finanzas globales y su modelo de mundo, ¿no? No porque se los haya convencido amablemente, sino porque aparece en escena nuevamente esa práctica recurrente que lamentablemente conocemos todos, que es el terrorismo económico, ¿no? El terrorismo económico de la inflación, del desempleo, de la recesión, y que permite confirmar, a mí me gusta mucho una tesis de George Bataille, es un autor que se los recomiendo mucho, que el poder económico no se mide tanto por la capacidad de producir, aunque efectivamente detentan la posición dominante en el modelo productivo, pero si no, se mide más por la capacidad de destruir. Y efectivamente, en ocasiones como estas, que se repiten en la historia, son pocos agentes en la economía local, eh, como sabemos, en articulación con los intereses globales, quienes producen las crisis y que efectivamente las salidas que nos suelen ofrecer son nuevos consensos que tienen que ver con la reconstrucción del capitalismo local para volverlo más vigoroso, de las manos de nuevos acercamientos. Y entonces por eso hoy me parece muy piola la propuesta que viene de la mano del IEF en su ciclo de formación, de poder discutir, de poner en el centro de agenda nuevamente un programa diametralmente opuesto al dominante, al que se propone como salida dominante, y creo que ese es nuestro ADN, ¿no? Que incorpore otra visión de la política social, que busque universalizar ingresos, que busque universalizar derechos sociales y que le oponga a esta nueva idea de cercamientos privatizadores que se nos presentan como salidas, la agenda de la democratización, la agenda de la socialización de lo que es común. Me parece que como decía al comienzo Ana, la propuesta para pensar un poco en lo que era la propuesta histórica, ¿no? Que nace en el FRENAPO, las continuidades y diferencias con lo que hoy se está empezando a discutir. Por eso, insisto que lo que tenemos, ¿no? Nuestro gran activo, además de todo el reservorio de lucha y resistencia, es esa gran capacidad propositiva de proponer ideas, y una propuesta hoy que estamos tratando de consolidar, que si bien no es idéntica a la del 2001, ha logrado adaptarse y ser versátil para poder incorporar todos los nuevos debates que se están dando en nuestra sociedad, porque en definitiva creo yo que la fidelidad no es a los instrumentos, sino a los principios que efectivamente sustentan esos instrumentos con los que en cada coyuntura logramos discutir. Y efectivamente los principios de igualdad, de soberanía, de democratización son los ejes rectores de la propuesta que venimos pensando hace unos años.
Para no demorarme tanto, no voy a hacer un repaso en la propuesta histórica, pero sí comentar los aspectos en común que sí tiene lo que actualmente estamos proponiendo. Me parece que un primer aspecto importante es el de, ¿cómo diríamos?, resignificar la política social. Ese es un aspecto común que viene del 2001 y que se repite en la propuesta que tenemos hoy vigente. ¿Qué significa resignificar la política social? Dotarla de un rol activo en la distribución del ingreso, ¿no? De ahí nuestro orgulloso enunciado del shock distributivo, ¿no? Donde esos dos términos, shock distributivo, tenía la asombrosa capacidad de realizar una síntesis de una serie de afirmaciones. Cuando decíamos shock, decíamos que debíamos superar esa visión netamente asistencial, acotada, focalizada que tiene la política social incluso hoy en nuestros días, ¿no? Y comenzamos, sí, a hablar de un paradigma universalista. Y cuando decíamos distributivo, ¿qué proponíamos? Proponíamos un dispositivo, efectivamente, que buscaba modificar, efectivamente, la distribución del excedente económico a distancia de las visiones que creían y concebían la política social como un momento de contención transitorio hasta que el sector empobrecido y excluido de la sociedad volviera a subirse al tren de la economía, el trabajo y la producción, cosa que nunca terminaba de ocurrir, ¿no? Por eso, un segundo aspecto que entiendo que nos permite, como decía Ana, hilvanar esa propuesta que dio origen a lo que actualmente queremos poner en discusión, es crear las instituciones del nuevo tipo, ¿no? Esto también es una continuidad, donde el Estado sea un actor más, pero no el único actor, donde efectivamente se abran las puertas a la comunidad en las decisiones verdaderamente importantes, donde efectivamente se genere una democratización de la gestión. Y la verdad que esto es fundamental, porque efectivamente los mejores instrumentos no funcionan cuando están diluidos en un modelo económico que va a contramano y que es opuesto, digamos, a la esencia de las políticas sociales que nosotros queremos impulsar. Y efectivamente, pensemos por un segundo lo que sucedió y lo que sucede con diseños de políticas de transferencia de ingresos que, si bien no fueron universales, pero sí masivos, como el plan de jefes y jefas de hogar hace unos años, o la asignación universal por hijo actualmente, que podemos, si hacemos el esfuerzo, identificarlas como adaptaciones un tanto más devaluadas de nuestras primeras consignas, ¿no? Del seguro de empleo y formación y de la universalización de las asignaciones familiares, pero que en proyectos, inmersas en proyectos económicos que ponen el eje central en el extractivismo exportador y en la valorización financiera, pierden potencia y pierden el sentido transformador que originalmente se habían pensado, ¿no? Bueno, por eso hasta acá uno podría decir, efectivamente, estos son dos aspectos de la política, digamos, de la propuesta que actualmente tenemos con la del año 2001, ¿no? Comunes. Y ahora, para poder simplificar, nos podemos preguntar qué hay de diferencia. Acá traté de pensar, de identificar cuál es la diferencia más destacable que les puedo acercar para poder comprender. Y en esencia, hay una diferencia, pero una gran diferencia con respecto a aquella propuesta del FRENAPO, que es haber incorporado la consigna de un ingreso incondicional para la población en edades centrales. ¿Qué significa esto? Primero, incondicional. Significa que es sin contraprestación, de nada, ni laboral, ni de formación, de nada. Esta idea que hace 20 años era introducida en el FRENAPO para las poblaciones menores de 18 años y para las poblaciones mayores de 65 años, ahora no solo se incorpora en edades que suelen llamarse, acá dice no se escucha nada. ¿Se escucha bien?
Sí, el resto, ahora yo le escribo a Yoli por privado, Ani. Debe ser un tema del audio de Perdón, ella. Sí, porque sí, bueno, me escucha. ¿se escucha bien? Bueno, perfecto, sigo. Entonces lo que les estaba diciendo es que este componente incondicional, digamos que en el TRENAPO sí se incorporaba para las poblaciones menores de 18 años y mayores de 65, ahora la empezamos a incorporar en las poblaciones que denominamos económicamente activas o potencialmente activas o en edad de trabajar, que es la franja de 18 a 65 años, ¿no? Entonces, finalmente, este elemento, digamos, que estamos incorporando ahora, la verdad que se convierte en uno de los elementos más radicales de la propuesta, ¿no? Que logran, me gusta decir, poner en tensión un conjunto de aspectos del orden económico vigente que no suelen discutirse. Me refiero con esto como algo tan caro para el funcionamiento capitalista como es la moral detrás del imperativo a trabajar, ¿no? Si pensamos refrendado en ese mandato bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Digamos, ¿quién osaría hoy por hoy a dudar que el trabajo es el valor de máxima utilidad en la sociedad sin caer en una herejía? O también, por ejemplo, una de las cuestiones que nos permite discutir la idea de un ingreso incondicional sin contrapartida de trabajo es poder incomodar, como lo ha hecho el feminismo a lo largo de la historia, digamos, cuando instala la pregunta de, bueno, ¿pero a qué se le llama trabajo en el capitalismo patriarcal? Y desde una perspectiva crítica, incluso crítica con el marxismo, pero paradas desde la lucha de clases, el feminismo efectivamente empezó a discutir las categorías de explotación y las categorías del trabajo para incorporar también ese otro trabajo no reconocido, pero que era aún más explotado, y empezaron a alumbrar todo lo que tiene que ver con la esfera de la reproducción social, que efectivamente hoy en el capitalismo contemporáneo tiene una función central en la creación de valor. ¿Se escucha bien? Sí. Por eso, bueno, sigo. Por eso digo que un ingreso incondicional sin contraprestación laboral para la población que justamente está en edad de trabajar. Ani, perdón, ¿puede ser que haya alguien en tu casa que esté conectado? No. ¿O conectada? No, porque hay un eco raro. Bueno, ahora Sí, chequeo, tranqui. a mí también me parece, por eso me frené un cachitito. Está el micrófono abierto de Mónica Gurina. Mónica Gurina. Sí, ahí está. Perfecto. Sigo. Bueno, entonces les decía que por eso un ingreso incondicional, sin contraprestación laboral, para la población que justamente está en edad de trabajar es un punto de absoluta tensión y de ruptura que buscamos instalar con esta idea del ingreso básico universal, no como un plan social, sino como un derecho universal. Ahora les quería mostrar un poco, si querés, Ani, si podemos compartir el Power. En la siguiente hoja. Bueno, el dispositivo que efectivamente tenemos actualmente para poder pensar la propuesta vigente. Nosotros estamos pensando en una renta básica universal que se compone por 3 componentes: una asignación universal por hijo para la población menor de 18 años, este ingreso básico universal que les empecé a comentar, que es la novedad, podríamos decir esa novedad, esa discontinuidad, que es la población o en edades centrales entre 18 y 65 años, y el haber mínimo garantizado, que es para la población adulta mayor, ¿no? Por otra parte, otro eje del dispositivo tiene que ver con un programa de empleo garantizado, que lo que queremos acá sintetizar es una reconversión de los actuales programas sociales de empleo y formación que están hoy vigentes para ampliar su cobertura, no solamente dejarlas acotadas al actual
cobertura que está bastante acotada, y efectivamente poder garantizar un salario social de empleo y formación en articulación con la creación de un área de economía pública y social. En este sentido, como les venía diciendo, esta sí tiene que ver con una continuidad de nuestra propuesta original de la creación de las nuevas instituciones públicas no estatales, donde podamos conformar un nuevo sujeto económico que esté integrado no solamente por el Estado, que también tiene que ser parte, pero sino que puedan tener participación los actores de la economía social y popular y las pymes, para efectivamente no solo ser el motor de la inclusión social, sino también jerarquizar en el proceso de inversión aquellas inversiones que tienen que ver con las inversiones sociales necesarias. Por eso, si pasamos al segundo, Filmina, algunas aclaraciones, digamos, respecto a la renta básica universal. Digamos, lo que falta, ¿no?, para efectivamente hablar de renta básica universal, me refiero a una red de garantía de ingresos, es mejorar algunos aspectos, como decíamos, de los instrumentos existentes, pero que han tenido efectivamente mayor avance en las poblaciones menores y en las poblaciones adultas mayor. De todos modos, todavía resta mucho por hacer, todavía necesitamos continuar avanzando en la conformación de un sistema único de asignaciones universales, coordinar con las provincias y municipios que hoy reconocen valores a la niñez distintos que a nivel nacional. Todavía hace falta realizar modificaciones en cuanto al diseño de la asignación universal por hijo para terminar de incorporar a los chicos y chicas que actualmente están por fuera, pero que es un porcentaje menor. Hay que reconocer que la UH ha avanzado muchísimo. Lo mismo en el haber mínimo garantizado. No quiere decir que esté todo hecho. Sabemos que la calidad de las prestaciones son muy bajas, pero en términos de cobertura podemos decir que hay casi un 99% de cobertura en estos dos grupos de edad. Sin embargo, por eso le aclaré bien ahí el tema de la creación. Hoy la cobertura de ingresos incondicionales para la población en edades centrales es cero. Nadie tiene garantizado el ingreso sin contraprestación de 18 a 65 años. Por eso creemos que el ingreso básico universal es una creación que permitiría efectivamente avanzar en una primera etapa a efectivamente garantizar ingresos. Creemos que en primer lugar, en esta primera etapa, se llegue al 43% de la población objetivo a través de garantizar un ingreso equivalente a la canasta básica de alimentos, que es actualmente cercana a los 15.000 pesos. La meta es llegar al 100%, pero ¿qué pasa? La cobertura y la ampliación de la cobertura tiene que estar en estrecha vinculación con el esquema tributario progresivo, no tanto por el financiamiento, sino por un criterio de equidad. Imagínense a ustedes que si todos recibimos un mismo ingreso, digamos, sin importar a qué estrato social o qué tipo de inserción laboral y de ingresos tenemos, para que sea efectivamente redistributivo, el Estado debería poder en simultáneo cobrar vía impuestos a los estratos altos, para que efectivamente exista una transferencia de ingresos neta negativa, ¿no? Y efectivamente pueda ser redistributivo. Por eso, si pasamos a la siguiente filmina, efectivamente, acá lo que les quería mostrar es que como no podemos ir al 100% de entrada, porque tenemos que avanzar en términos tributarios y fiscales para poder que efectivamente tenga un sesgo redistributivo, nuestra propuesta de cobertura para la primera etapa es darle a toda la población de entre 18 y 65 años que no tenga garantizado ni un salario ni un ingreso formal de algún régimen laboral formal, y tampoco esté recibiendo alguna jubilación anticipada o alguna pensión en términos formales, me refiero a eso. Por eso nosotros estábamos calculando que el nivel de cobertura al cual estaríamos llegando en esta primera etapa es cercano a, ahí lo tienen, a 11,7 millones de personas, pero sí, de todos modos, incorporar estos segmentos de trabajadores que, a pesar
de tener un registro, son por demás vulnerables en términos de sus ingresos y condiciones laborales, como son las asalariadas de casas particulares, como son los monotributistas sociales y la categoría A del monotributo, que también tienen ingresos inferiores en general al salario mínimo. Vamos al próximo. Pero bueno, ahí lo que les intenté sintetizar es que como también estamos convencidos que la estrategia debe ser integral, es que hay que generar diseños que promuevan ambos derechos, el ingreso, una seguridad económica independiente de la disposición a trabajar, que lo garantizaríamos a través del ingreso básico universal, pero también, por supuesto, el derecho a integrarse a un empleo a través del salario social de empleo y formación, y sobre todo en países como los nuestros, que han estado expuestos décadas enteras a políticas neoliberales y que han generado un desguace de lo que es el Estado social. Por lo tanto, el nivel de privaciones no alcanza solamente a los ingresos, sino que existen privaciones en un conjunto de derechos y garantías sociales como la vivienda, la salud, la educación, la infraestructura básica, y por eso en este sentido nosotros buscábamos pensar, o sea, recomponer las instituciones del bienestar a través de, como ven acá, el área de economía pública y social, y articularlo con la disponibilidad de fuerza de trabajo que quiera insertarse a través de un empleo. Este es el nuevo sujeto económico del cual les comentaba, y creíamos importante que se proponga un conjunto de ejes programáticos. Acá enumeramos algunos que consideramos que podrían aportar en esta idea de recomponer las instituciones del bienestar, como tiene que ver con la infraestructura básica social, como tiene que ver también con una red pública de cuidados, también vinculado a la soberanía alimentaria, la posibilidad de producir y consumir local, que exista una huerta, un tambo en cada municipio, el despliegue poblacional y la ocupación territorial, y las instancias de formación. Nosotros pensábamos también que en un primer escenario inmediato, lo que uno puede hacer al día 1 de implementar una estrategia de este tipo es reformular, como les decía, los programas existentes del Potencial Trabajo, del Progresar, y garantizarles efectivamente el salario mínimo. Sabemos que hoy están cobrando la mitad del salario mínimo, o sea, cerca de 45.000 pesos, pero en una segunda etapa, cuando ya esté conformada y tenga volumen esta área de economía pública y social, abrir plenamente la inscripción para quien quiera incorporarse en estos circuitos pueda hacerlo, pueda incorporarse. Y nosotros estimamos que en función de las condiciones, cerca de 4 millones de personas estarían en condiciones de incorporarse, al mismo tiempo que deberíamos elevar el valor del salario social de empleo y formación a un nivel que permita que ningún hogar sea pobre en la Argentina. ¿Cómo es esto? Tomando la canasta básica total de una familia tipo, restando 2 asignaciones familiares, y de esta forma alcanzaríamos a generar un salario que esté en línea con garantizar este objetivo. A ver si tenemos la siguiente. Bueno, por eso digo, les paso un poco rápido por acá. Los objetivos de esta propuesta tienen que ver efectivamente con generar un umbral de dignidad para que en la Argentina no haya más hambre, efectivamente poder escindir la reproducción social del esquema de negocios, conformar un programa de empleo garantizado y de manera tal de poder articularlo con la restitución de otros derechos y garantías sociales, establecer un piso efectivo salarial, porque sabemos que hoy que el salario mínimo no tiene incidencia en el conjunto de la fuerza de trabajo, pero si uno genera un programa de empleo que garantiza un salario, de hecho estaríamos generando un piso salarial por debajo del cual ninguno aceptaría trabajar. Reconocer actividades humanas socialmente útiles a través del ingreso básico universal, sostener una estrategia de formación, generar un nuevo sujeto económico en la economía que dispute el uso del excedente económico a lo que hoy tenemos, que es el sesgo de la internacionalización del excedente económico a cargo de
los grandes oligopolios y, por supuesto, potenciar la demanda interna para poder efectivamente encontrarle una salida a la crisis. Yo no pasaría a las otras filminas para no hacerla muy larga, pero si quieren este Power se lo podemos dejar porque lo que viene a continuación tiene que ver con estimaciones de costo de esta propuesta para demostrar que efectivamente es absolutamente viable, que con tan solo un punto porcentual del PBI y 2,6 puntos porcentuales del PBI es posible realizar un dispositivo de estas características que tiene que ver con una reformulación radical del sistema de política social. Y al final de todo les listé un conjunto de fuentes de financiamiento, porque efectivamente existen manifestaciones de recursos de las altas fortunas, de las grandes empresas, que podríamos revisar, subsidios, exenciones y redistribución de cargas tributarias para financiar unas políticas de estas características. Pero bueno, este Power se los puedo dejar, pero me gustaría, yo ya prescindo del Power y quería terminar como de cerrar algunas ideas, así que Ani, si vos querés, lo podemos, ahí está, perfecto, lo podemos pasar, y por eso me parece que los debates de fondo, ¿no? Quería acercarles como brevemente, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer, para mí, digamos, es desplazar la idea de que el ingreso básico universal, como desafío lo planteo, ¿no? Es un plan social, digo, ¿por qué? Porque el ingreso básico universal no pertenece a la esfera de la asistencia, porque lo que estamos haciendo es armar una red universal de seguridad económica, una red de ingresos, porque es la única forma de garantizar la existencia en una economía monetaria, ¿no? Existencia que no puede depender únicamente de tener un empleo. ¿Por qué? Porque el empleo, en las características del capitalismo contemporáneo, es una variable que está sujeta a las expectativas de rentabilidad de las empresas. O sea, básicamente uno de los fundamentos que le quería acercar para salir a discutir y a defender esta propuesta es que la vida no puede depender de la reproducción de un esquema de negocios. Esto es lo que nosotros buscamos escindir con la propuesta, la reproducción social de la reproducción del esquema de negocios. Me parece que otro punto importante que tiene que ver con los debates que incita esta propuesta es, y ya metiéndonos en los debates en torno al trabajo, es el hecho de que cobrar un ingreso sin la necesidad de probar una inserción laboral específica no implica que ese ingreso no esté remunerando otras actividades que pueden resultar tan o más útiles para una sociedad y para la humanidad. Digo, porque en realidad gracias a los desarrollos de las distintas perspectivas críticas, como les decía al comienzo, del feminismo, pero no únicamente del feminismo, digamos, pero creo que esa es una de las más importantes, nos inclinamos a ver el ingreso básico universal en realidad como una retribución de carácter social al conjunto al conjunto de múltiples trabajos y actividades humanas que son socialmente útiles, que incluso muchas veces participan de la formación de la tasa de ganancia, pero que no son debidamente reconocidos. Por eso me parece importante resaltar esto. No es un ingreso para no hacer nada, es un ingreso que reconoce trabajo que ya se está desarrollando, que es socialmente útil y que forma parte de la generación de valor económico en una economía. Digo, ¿a qué nos referimos? Que efectivamente, justamente, a la par que se dio un proceso en el que hubo una menor disponibilidad de la forma salarial de empleo, ¿no? De esa forma salarial tradicional a la cual se le asocian un conjunto de beneficios sociales de otras épocas, no se le opuso el fin del trabajo como se vaticinaba a pesar del avance de la tecnología. ¿Qué es lo que pasó? Se le opuso una cartografía fuertemente variada y heterogénea de prácticas y actividades humanas. Digamos, la multiplicación del trabajo vivo que se escapa de la norma salarial como la entendemos convencionalmente y que participa en la producción de riqueza social y que en realidad a caballo del avance tecnológico el capital logra en buena medida traducir en valor económico. Así que, como decía, también como un poco, ya cierro,
para pensar en términos de cómo se relaciona nuestra propuesta, los avances que vamos haciendo en el dispositivo de nuestra propuesta, con las propuestas que hoy están en discusión, como decía Ana, en el campo popular, ¿no? La más resonante es el salario básico universal. Yo lo que diría es que si bien sí, efectivamente hay diferencias técnicas con la propuesta del salario básico universal, si la comparamos con el ingreso básico universal, y si quieren les hago un listadito muy breve, digamos, pero la verdad es que pensando en términos de lo que les decía al comienzo, ¿no? En el marco de una ofensiva neoliberal como la que estamos enfrentando, creo que quizás lo prioritario es poder aglutinar bajo una gran consigna, me permito esta reflexión, ¿no? Aglutinarnos bajo una gran consigna para sumar volumen político, porque efectivamente creo que hoy es importante jerarquizar las disputas, y jerarquizar las disputas entiendo que tiene que ver con poder separar lo que es una discusión política de lo que es una discusión técnica. Y efectivamente, una vez que demos la discusión política, podemos ver cuál es el mejor instrumento que se adapte a esa discusión. Entonces, si imagino un diálogo interno con los compañeros y las compañeras del Frente de Patria Grande, del MTE y de parte de la UTEP, que fueron los que diseñaron el proyecto del salario básico universal, entonces podríamos compartir algunas preocupaciones para poder mejorar este instrumento y que efectivamente permita pensar en otro programa de empleo, que hoy el potenciar trabajo lo sostendrían así y tiene sus serias limitaciones. Podríamos también preguntarles por qué no lo subimos a los ingresos, digamos, que da el potenciar trabajo y armar una estrategia integral. Podríamos también acercarles la preocupación de que ellos plantean contraprestaciones, que plantean algo así como certificación de pobreza y algunos limitantes que hacen que esa propuesta se aleje un poquito de esa esencia que nosotros tratamos de o esa ruptura que nosotros tratamos de instalar con la idea del ingreso básico universal. Pero así y todo, para cerrar, prometo, ellos están estimando una cobertura de 9 millones de personas, que se acerca bastante a estas 11,7 que nosotros estábamos hablando, y me parece que sí tenemos que armar una clara diferencia con la propuesta del ingreso complementario que el oficialismo está queriendo poner en agenda para desplazar esta discusión a cabeza de ANSES, Desarrollo Social, con el visto bueno de Cristina Kirchner. Y esto sí, el ingreso complementario es otra cosa, es de carácter fuertemente focalizado, está orientado para 4 millones de personas con la falsa idea de creer que uno puede identificar quirúrgicamente a la población indigente. Es una idea fallida que siempre en general no termina teniendo éxito, y con la receta ya conocida de que haciendo convenio con algunas empresas, reduciéndole el costo laboral para que termine contratando a la población beneficiaria, va a terminar generándose lo que ellos consideran, a su parecer, la única forma de trabajar, que es el empleo privado. Entonces, me parece también que en esta línea viene el superministro Massa a ser uno de sus principales voceros, y yo ahí sí prestaría más atención, que se aleja de manera definitiva y diametralmente de lo que podríamos pensar es el ideario de nuestra propuesta actual, que nace allá por el FRENAPO en el 2001. Perdón por haberme extendido y quedo a disposición después para el debate. Tranqui, muchas gracias, Anita. No te presenté al principio en el acelere, Ana Rameri, lo dije tal vez sobrevolándolo, compañera del IDEP, del IEF, de la CTA Nacional.
claramente, igual ahora toma la palabra Mariana Mandakovic, las voy a comprometer a seguir profundizando todos estos temas porque este Zoom no va a alcanzar. Y a quienes vayan teniendo, nos serviría mucho, si hay preguntas, que nos dejen en el chat, así nosotros podemos pensar próximas líneas de trabajo para seguir pensando en la formación alrededor de estos temas. Creo que eso nos ayudaría mucho para profundizar sobre las preguntas que ustedes nos vayan dejando en el chat. Si llegamos a hacer una ronda hoy, buenísimo, y si no, nos comprometemos a abrir una nueva ronda de mates próximamente, el mes que viene seguramente, contando con las compañeras y con todos los demás. Bueno, Ana Rameri, muchas gracias, Anita. Y ahora nos toca darle la palabra a nuestra querida María Ana Mandakovic. Estoy diciendo María Ana y ella se pone Mariana todo junto. Compañera secretaria general de CISPREN, candidata a secretaria general adjunta de nuestra lista 1 de la CT Autónoma. Mariana, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana y equipo y a todos los que han entrado a la sala, que ya somos 99 ahora, casi 100, pero bueno, ahí está, ahí volvimos. Primero felicitar por la propuesta de un panel integrado todas por mujeres. Normalmente hay paneles y siempre se busca la participación de las mujeres, pero así panel, todas mujeres, son pocos y me parece que ese es un valor agregado para esta charla de mate que propone el equipo. Así que felicitaciones por eso, Ana y equipo. Por otro lado, voy a ser mucho más breve que Ana, en parte porque sigo la línea de lo que propusieron como charla, y la idea es un poco pensar cuál es el tratamiento desde la estrategia comunicacional de los distintos sectores de la sociedad a la hora de pensar esta propuesta, ¿no? El tratamiento de la agenda pública, los alcances y limitaciones de nuestra estrategia, y propuestas de una estrategia comunicacional para adelante. Desde ese lugar me dije, bueno, ¿cómo abordo esto? Y lo primero que se me ocurrió, dije, bueno, voy a poner salario básico universal en señor Google. Señor Google, que como ustedes saben, ya selecciona lo que ya está seleccionado, ¿no? Las distintas medios hacen un recorte de la realidad, y Google, según cómo cruza la base de datos y cuáles son sus intereses, estamos hablando de las grandes empresas de plataforma, que son los grandes dueños del mundo hoy, ¿no? Porque el que maneja Internet maneja el mundo, ya nos hace una preselección de eso. Entonces, cuando ponemos de qué se trata el salario básico universal, lo primero que aparece es Clarín, o casualidad, ¿no? Digo, no estoy descubriendo nada, lo hacemos cotidianamente. Y obviamente que construye una información en donde empieza que un grupo de diputados nucleados por el Frente por la Victoria piensa en la aplicación de un salario básico universal, con el apoyo de Cristina en rojo, para destacar, ¿no? O sea, todo es sacar, bueno, pasa en torno a estos datos que sabemos que usa Clarín para construir la información, en donde lo central es pegarle a Cristina, o el apoyo de Cristina, más allá de cuál puede ser la iniciativa del grupo, ¿no?, de diputados del Frente de Todos, porque bueno, es como recién lo dijo Ana, están relacionados a los compañeros de Patria Grande, que han hecho una propuesta, que está bueno que podamos debatirla, si se enfocara en desarrollar en qué consiste la propuesta, ¿no? Porque de esa manera, digo, ustedes me dirán, pero nosotros no leemos Clarín. Estoy diciendo cómo se construye la agenda hegemónica, y es importante porque muchos de nuestros compañeros que están en los territorios y compañeras que están en los territorios se informan de esta misma manera. Todos manejamos el celular, la información llega y uno va leyendo eso. Entonces va construyendo un concepto que muchas veces no es lo que genuinamente venimos con mucho esfuerzo tratando de hacer entender. Después aparece alguien de Impacto Digital, un tal Manu Aguilera, segunda nota, ¿no? Analicé las 4 primeras, no crean que analicé todo. Un director ejecutivo de información digital, que habla sobre lo más global, ¿no? La preocupación de un mundo que la tecnología va a avanzar y que en algún momento las máquinas van a reemplazar a los trabajadores, algo dijo Ana en relación a esto también, y por lo tanto al capital en algún momento le va a interesar que cobremos un ingreso básico universal, porque si no, no va a haber quien compre absolutamente nada, porque cuando no hay empleo, no hay salario,
Digo, esta idea también que tiene que ver con un capitalismo en crisis y que que se va construyendo de otra manera, ¿no? Y que no tiene adentro los verdaderos intereses que podemos tener. Después aparece Chequeado, también igual que Clarín, y en cuarto lugar recién aparece Página 12, en cuarto lugar, donde vuelve a rescatar este lado desde el otro lado, lo que dice Clarín, el proyecto del Frente de Todos, volvemos a mencionar a Cristina, digo, porque la centralidad y el peso político también se da dentro de una agenda hegemónica, y ahí nos nombran como puente de que la CTA autónoma tiene un proyecto, pero nos nombran apenas, no crean que se desarrolla mucho, ¿no? Lo mismo pasa con YouTube, es más o menos igual, ahí ganamos un poquito porque aparece Telesur, dando también una información que está buena, pero automáticamente después empiezan un montón de videitos de una empresa que se encarga de TechX, que se encarga de ver esto, muchos españoles y europeos preocupados por si no hay más salario, no va a haber posibilidades de comprar absolutamente nada. Si las máquinas nos reemplazan a los laburantes, digo, que cuentan una parte de la historia. La otra parte es que nunca van a poder las máquinas reemplazarnos de todos los laburantes, porque lo que produce riqueza es el trabajo, y no solo el trabajo, es el trabajo humano, ¿no? El trabajo socialmente necesario para producir un determinado producto para poder consumir, y es imposible que las máquinas nos reemplacen en un 100%. Pero el tema es ese anuncio medio catástrofe de lo que puede llegar a pasar, entonces esta necesidad de pensar en un ingreso básico universal. Recién si uno pone específicamente canal abierto, salario universal Argentina, aparecen los videos de canal abierto, digo, por algún lado tengo que encontrar lo que nosotros discutimos. Bueno, si lo ponemos con una especificidad total, aparecen, por lo menos en YouTube es lo que se da, ¿no? Pero esto sucede, tenés que analizar, porque son páginas y páginas, ¿no? De lo que nos están seleccionando. Entonces, si el común de los compañeros y compañeras quieren informarse a través de Internet, el recorte que se hace es de esto. Entonces nos preguntamos qué es lo que domina la agenda, y dominan todos estos preconceptos con los que nos encontramos cotidianamente, ¿no? Que es una irresponsabilidad de los políticos, generar más gastos en un país que está fundido, en un país en donde haciendo como una cuestión donde el problema es más económico que político. Nosotros sabemos que el problema es político centralmente, ¿no? Que hay una gran riqueza que se ha producido en este último tiempo y que no hay ninguna matriz que pueda distribuirla. Hay un micrófono abierto. Listo. Ahí está, gracias, gracias. Así que me parece que esto es importante. Después también aparece esta cuestión de la emisión, y si emitimos más va a haber más inflación. Nunca se dice que tuvimos 2 años de pandemia donde emitimos moneda y no se aumentó la inflación. Digamos que esto es parte de lo que nosotros entendemos como una posibilidad. Y aparece esta cuestión de revictimización también de la pobreza y estigmatización de la pobreza, ¿no? Esta cuestión de que son todos planeros, que no quieren trabajar, que es como si fuese una generalización, con un montón también de videos que circulan por redes, en donde aparece alguna persona hablando que los que trabajan son unos tontos porque yo puedo vivir sin planes. O sea, esto es lo que invade la comunicación. Pero bueno, uno trata de pensar entonces cuáles son los alcances y los límites de nuestra propia estrategia. ¿Cómo pensamos esto del salario básico universal? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como conocimiento? ¿Cómo se lo hacemos entender? Porque digo, Ana lo explicó clarísimo, pero estoy segura que en esta sala de 100 personas hay por lo menos muchísimas preguntas que yo algunas cosas las leí 2 veces, se los tengo que, porque digo, bueno, 15.000 pesos la canasta básica, me parece poco,
yo tengo 3 varones, comen más, Ana, de 15.000 pesos por mes, cada uno, no te puedo decir lo que son. Entonces digo, esta es la realidad. Empezamos como a decir, pero me parece poco, ¿qué estamos pidiendo? Y esto, la contrapartida es el piso, ¿cómo hacemos cuando comparamos nuestro básico con eso para salir a pelear a empresarios que ya nos dicen que no hay ninguna posibilidad de darnos aumentos que alcancen la inflación, como sabiendo que, bueno, es parte de sus argumentos? ¿Cómo hacemos para pelear que esto sea un piso? O sea, esta cuestión de decir desde lo cotidiano cómo los discutimos. Entonces, creo que me parece ahí en donde tenemos que ver de qué forma, primero cómo empezamos a ver de qué forma nos informamos nosotros, y nos formamos en relación a esto, y cuáles son las estrategias que nos damos para trabajar en el territorio con los compañeros y las compañeras, para que estas iniciativas, que como bien dijo Ana, no son solamente de ahora, sino que vienen de hace mucho tiempo y que son constitutivas de nuestra central, como iniciativas políticas que han sido fuertes y que se han plantado a la hora de fijar nuestras políticas y que tienen como base pelear una matriz distributiva más equitativa, más justa, las podamos hacer realidad. Y acá me parece que tenemos que pensar en el último punto que planteaba el equipo cuando organizaron esta actividad, de decir cuáles son las estrategias que nos podemos dar como comunicación como la central. A mí me parece que en esto no podemos pensar la parte de la comunicación sin fijar como objetivo que nosotros vemos en la comunicación una herramienta estratégica para la construcción de poder popular. Porque atrás de esto que estamos planteando está una disputa de intereses, ¿no? Una disputa de sentido, pero además una disputa de intereses con el poder hegemónico de turno, con el poder hegemónico que hoy también se realinea a nivel mundial y que por lo tanto necesitan países como el nuestro totalmente sometidos para poder llevar adelante sus objetivos, que no son justamente la de brindarnos un salario básico universal que nos permita garantizar, como bien dice, fijar un umbral de dignidad que garantice una Argentina sin hambre. Un concepto tan simple como resulta que no lo podemos trasladar a que lo hagamos propio, que el pueblo lo haga propio y pueda salir a defenderlo desde un lugar de pelea y de lucha por esta distribución de la riqueza. Entonces se piensa en la necesidad de horizontalizar la comunicación. Nosotros en esto, como central, tenemos propuestas que se van llevando adelante, que es esta idea de pensar la comunicación como algo estratégico. Y por eso planteamos la constitución de 2 direcciones, la dirección de comunicación comunitaria y también la dirección infotelecomunicacional, ¿no? Que van a ser herramientas que se piensan para la próxima gestión, que también se vienen desarrollando. Esto no es nuevo, lo venimos desarrollando de distintas propuestas dentro de la central, ¿no? Pero que hay que articularlas con las demás secretarías. Uno no puede pensar en horizontalizar la comunicación si no piensa que tiene que articularse desde cultura, desde el mismo observatorio, desde la Secretaría de Género, desde la FENAP, desde la Secretaría de Formación, desde la Secretaría Gremial. No es algo que pase solamente por un área vinculada con la comunicación o con la Secretaría de Prensa y Comunicación. En esto parece importante también, esperen que tengo una cooperativa de trabajo que está saliendo de una reunión y está haciendo un barullo bárbaro. En esto me parece que está bueno pensar también cuáles son las estrategias internas que nos damos en relación a generar un debate político nuestro para ver cómo planteamos poder modificar una visión que separe lo que puede ser prensa y difusión de la comunicación. Y hablamos de comunicación y hablamos de la comunicación para llegar y empoderar a ese nuevo sujeto que también definía Ana, ¿no? Necesitamos consolidar esas experiencias de comunicación popular para poder construir poder popular. ¿Qué supone esto? Y supone la construcción de un espacio mucho más democrático, más participativo y protagónico,
donde el sujeto histórico, que hoy lo identificamos como ese nuevo sujeto económico, que tradicionalmente está excluido de los temas de decisión, ese pueblo, nuestro pueblo, que pueda empoderarse de sus espacios sociales y asumir la manera de conducir un proceso de comunicación liberador. ¿Qué significa conducir un proceso de comunicación liberador? Crear nuevos modelos comunicacionales, que sea propio de su entorno sociopolítico, bajo nuevas formas de gestión popular de sus propios medios de comunicación. Ahora, esto no es nada, o sea, es fácil enunciarlo, el tema es cómo hacerlo, ¿no? Para mí esto hay que articular con lo que es educación popular, y tenemos que definir cómo son estas nuevas formas de comunicación popular, cómo vamos trabajando interdisciplinariamente con lo que ya se viene haciendo en los territorios, con lo que ya se viene haciendo en los sindicatos, con lo que ya venimos haciendo desde distintas organizaciones sociales con las que también articulamos, para poder pensar esta forma de comunicar horizontalmente, que muchas veces resulta que armamos contraagenda de la agenda hegemónica, que decimos, como encontramos en algunos medios de comunicación, la información que nosotros queremos, pero se discute y se organiza de la misma forma vertical que sucede con la comunicación hegemónica. Y la contrahegemonía en relación a lo hegemónico termina fortaleciendo ese discurso único, termina dándole mayor entidad a ese discurso único, y no cambiamos las formas de producir sentido. Lo que tenemos que ver es cómo nos organizamos para producir nuestros propios sentidos, para producir esta nueva manera de que se pueda entender qué estamos hablando cuando hablamos de temas tan centrales y tan delicados. En esto me parece que, y le dejo pie a Leonor para que siga, los feminismos populares han desarrollado muchísimo estas formas de producir desde otro lugar. Primero porque impugnan la desigualdad y la opresión, y además cuestionan cada una de las estructuras que condenan a las mayorías sociales a una vida devaluada para sostener el privilegio de unos pocos. Entonces, desde esta idea que hay nuevas maneras y nuevas formas de poder construir otra organización de sentido y de poder construir horizontalidad, que es parte central de la lucha de los feminismos populares, creo que también podemos empezar como a mirarnos interiormente para poder ver cómo vamos planteando la comunicación de nuestras iniciativas, que tienen una centralidad política y un peso determinante a la hora de pensar en esta sociedad que es la que queremos transformar. Así que, bueno, creo que tenemos muchos desafíos por adelante en esta manera de mirar a la comunicación como algo estratégico para poder instalar estos temas de peso que nos interesan a todas y todos. Muchas gracias, Mariana, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de este panel de compañeras. Toca el turno a nuestra querida Leonor, compañera de la CTA FENAT. Leonor creo que casi no necesita presentación tampoco, pero bueno, candidata a secretaria de género de la lista 1 también. Y Leonor, es toda tuya la palabra. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Antes que nada, agradecer mucho a los compañeros y al equipo ANA por esta invitación. Creemos desde la FENAC que es fundamental la formación y el debate entre nosotras y nosotros para ir encontrándonos y ir poniendo en común o no en común aquello que vamos entendiendo por el salario básico universal. Así que muchísimas gracias. Es medio difícil hablar después de dos compañerazas como Ana y como Mariana, que tiraron ahí conceptos a diestra y siniestra, andaba atajando yo y escribiendo conceptos que van tirando. Pero bueno, la idea es poder aportar desde la FENAT nuestra mirada, o por lo menos lo que venimos construyendo en este tiempo. Primero decir que la formación es fundamental como estrategia. La formación hacia adentro de nosotros, la formación política de cada uno de estos debates es principal. Por eso, para nosotros la FENAT, y ahí coincido con Mariana en la articulación, la escuela de formación es fundamental para llevar estos procesos de no tan solo hacernos carne y qué decimos
y como decimos cuando hablamos de salario, sino también porque hay una necesidad, creo yo, por lo menos, de salir a disputar estos sentidos. Y yo no sé si puedo ser tan ordenada como las compañeras, digo, pero voy a ir tratando de me echar algunas cosas que me quedaron ahí entre lo que dijo Mariana y Ana. Primero digo, para nosotras dentro de la FENAT, para nosotros dentro de la FENAT, el salario único universal viene a poner en disputa la distribución de la riqueza, básicamente. Nosotras y nosotros decimos en este tiempo, como lo dice claramente nuestra central, que no hay una crisis económica, hay una crisis política. Hoy en la actualidad quieren hacernos creer que Massa es nuestro gran amigo y que viene hoy a plantear un modelo diferente, cuando todos y todas sabemos que lo que viene solamente es a recrudecer el ajuste, vamos a saber cómo, pero lo viene a recrudecer, y que de todo esto, quienes más lo van a pagar, van a ser nuestros compañeros y nuestras compañeras de los barrios populares. Cuando digo también esto de disputar sentido, tiene que ver con esta cuestión que hablaba claramente Ana y Mariana, que cuando nombran a nuestros compañeros y nuestras compañeras, nombran a planeros y planeras que no quieren trabajar, de programas sociales que se han creado para no trabajar. Cuando nosotros ahí empezamos a conversar hacia adentro con las compañeras, una de las cuestiones principales fue primero reconocernos trabajadoras, una campaña muy fuerte desde nuestra central y nuestra FENAT. El trabajadoras somos todas y todes, no es solamente una consigna. Nosotras siempre decimos, ¿no? Nosotros no nos organizamos porque un día nos levantamos y dijimos, ay, ¿qué tenemos que hacer? Y no tenemos nada que hacer, vamos a abrir un comedor, un merendero, a ver si nos organizamos y somos colectiva. Lo hizo la clara y simple necesidad de la pobreza. Entonces, el salario básico universal, tal como lo planteamos, y como también lo decía hace rato, y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y otras no, por eso son buenos estos espacios, viene hoy a visibilizar el trabajo que las compañeras y compañeros, y principalmente las compañeras, porque son tareas desarrolladas en más del 70 y 80%, me animo a decir, por mujeres, dentro de los barrios, las tareas comunitarias, viene a visibilizar ese trabajo que hacemos que el Estado no reconoce y no quiere pagar. Porque la pandemia, si hay algo que hizo, parece, ¿no? Que descubrieron que estábamos las organizaciones sociales ahí, en el barrio, sosteniendo. Y no lo hicimos en la pandemia, lo venimos haciendo hace años y años y años, que el Estado viene negando un trabajo de cuidado que nosotros venimos haciendo. Sostener la vida no es una consigna y nada más. Cuando nosotras y nosotros decimos, sostenemos la vida, sostenemos el cuidado, y no tiene que ver solamente con las compañeras que trabajan en los merenderos, en los comedores, nosotras las mujeres sostenemos la vida, tiene que ver con esto, ese trabajo que hacemos todos los días, que sostiene a este sistema, que no es remunerado y que no es visibilizado. Otra de las cuestiones que nosotros venimos diciendo fuertemente, que trabajo hay, lo que no quieren es pagarlo. Trabajo hacemos, generamos la riqueza de este país. Sino que me digan las 8 empresas, 9 empresas que hablaba hace rato Ana, que se la llevan con pala, que sacan todo el dinero de la Argentina, si alguna vez agarraron una pala o generaron la riqueza. Ellos se apropian de la riqueza que nosotras y nosotros generamos, como trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso digo, disputar los sentidos. En esto, nosotras, creo que venimos, yo siempre, cuando hablamos, digo, me parece como puntual poner en debate que la primera violencia que nosotras se nos genera es la pobreza. Y desde ahí se explota todo. Las compañeras y compañeros que están hoy en los barrios, que viven con 18.000, 19.000 o 20.000, las compañeras de los barrios que trabajan día por día, que sostienen la vida en los barrios y que sostienen digo, es muy loco, pero digo, una compañera en un merendero, en un comedor, hace y cumple el rol que un Estado hoy no lo cumple, que es darle de comer todos los días a un pibe o una piba en nuestro barrio. Entonces, el salario básico universal lo que viene a plantear es ese piso de dignidad. No podemos hablar en la Argentina de absolutamente nada más si no ponemos un piso de dignidad, si no hablamos de la distribución de la riqueza,
si no somos parte, como decía Ana al final, de esa mesa de decisión política, de esa distribución de la riqueza. Si nosotros, porque nosotros, si hay algo, nosotras que nos caracteriza en la central, digo, esta propuesta es del 2001, varía, por supuesto que no estamos en el 2001, y la propuesta va a ir variando porque nosotros vamos creciendo juntamente a las propuestas que vamos haciendo, como central, como territorio, ¿no? Y la realidad va cambiando y cada vez para peor. Dice que el capitalismo está en crisis, se reinventa. Por favor, dejen de reinventarlo, porque cada vez que lo reinventan peor, más genocida, más hambriador y más represor. El capitalismo no sé si estará en crisis. Lo que sí sé es que cada vez se instala con mayor fuerza y con mayor poder. De estos grupos económicos que quieren venir a hacernos creer que en la Argentina no hay empleo, que en la Argentina no hay trabajo y que la culpa de absolutamente todos los males, desde la inflación hasta que, no sé, al orto no quiere agarrar la lapicera, somos los pobres y las pobres, los trabajadores y las trabajadoras. Somos las que justamente generamos la riqueza para que estén sentados donde están. Entonces digo, la disputa y la estrategia tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con el salario básico universal, y yo acá reafirmo lo que decía Ana, universal, para todos y todas, porque entendemos que en la Argentina el 50% de los compañeros y compañeras están bajo la línea de pobreza. Los compañeros y compañeras formalizados, trabajadores, hoy no le alcanza para llegar a fin de mes. Y eso no es un eslogan, y eso no es una frase. Eso es una realidad, y es un dato de la realidad. Por eso el salario universal no solo lo planteamos para los compañeros y compañeras que tienen el potencial. Porque también hay que decir que el potenciar es una política pública que este gobierno, más todos los anteriores gobiernos, que se dicen ser populares y progresistas, lo tienen como herramienta en los barrios, disciplinadoras de los barrios, como lo es el hambre en los barrios. Son ellos los que generaron esa política, no nosotros, porque nosotros salimos a buscar y nosotros salimos a buscar y a decir otras propuestas. No es esta la única que nuestra central y la FENAC viene planteando. Cuando nosotros hablábamos de que la distribución de la riqueza tiene que ver con cobrarle un impuesto a las grandes fortunas permanente, hablábamos de dónde salía esa plata para distribuir la riqueza. Entonces, me parece ahí fundamental, y ahí digo, poder ir cambiando disputando estos sentidos hacia adentro nuestro y hacia afuera, ¿no? Hoy Graboy habla del salario básico universal. ¿No? Y presentan propuestas que no tienen nada que ver con nosotros. Y claro que nos tenemos que sentar. Y por supuesto que tenemos que debatir con las organizaciones hermanas. Pero también creo que nos tenemos que ver y replantear, como dice ahí Mariana y Ana, en esto sentar y en esto ver lo comunicacional. ¿Qué pasa? Que nosotros hace 20 años venimos planteándolo, y hoy tenemos que sentarnos a dialogar con otros que creen que se han tomado la posta en esto. Digo, es parte de nuestra estrategia también. Y creo que ahí lo comunicacional es fundamental en ese sentido. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos de salario básico universal, justamente hablamos de estas cuestiones, visibilizar aquello que ya se está haciendo, reconocer aquello que ya venimos haciendo, entender que nosotras y nosotros, trabajadores y trabajadoras, somos los que generamos esa riqueza. Víctor sabía decir que él nunca vio plata acumulada y que eso se multiplicó. La riqueza que generamos como. Y en esto también ver nuestras propuestas productivistas, ¿no? Porque en este sentido salen las políticas hoy, armen cooperativa, vayan con el emprendimiento productivo, dale a la pizza y a la milanesa. Cuando nosotros sabemos que en los 90 esto fracasó. Y llevamos a nuestro pueblo a una nueva frustración. Entonces, también desde nuestra FENAC y de nuestra central decimos, hay que replantear los emprendimientos productivos. Hay que volver a replantear el tema del cooperativismo. El cooperativismo no son empresas privadas,
o no son las terciarizadas que el Estado quiere hoy hacer en nuestros barrios. Hay que buscar propuestas y hay que dar vuelta todo ese concepto de políticas públicas que son solamente asistenciales. Y que nosotros y nosotras en nuestros barrios y en nuestra FENAC vamos tratando de a poco, con aciertos y con errores, ir debatiendo, ir discutiendo e ir viendo esa propuesta. Porque lo que en realidad cuando digo, el salario básico es parte de un montón de propuestas que nosotros como Central y FENAC venimos diciendo. Lo que nosotros estamos planteando es nada más y nada menos que cambiar el sistema productivista de este país. Es debatir la matriz productiva de este país. Es patear el tablero. Y en esto el feminismo, bien lo decían las compañeras anteriormente, venimos haciendo mucho hincapié, muchísimo hincapié. Nosotras venimos planteando las tareas de cuidado. Con las compañeras asalariadas, las compañeras enfermeras, las compañeras que están a cargo de nuestros pibes y nuestras pibas, las compañeras que están asalariadas, terciarizadas y muchas de ellas precarizadísimas, que cumplen una función de cuidado y están totalmente ninguneadas por este Estado y totalmente mal pagas por este Estado. Son las que sostienen esas políticas públicas y ese cuidado. Entonces digo, nosotros cuando planteamos básicamente el salario, planteamos el salario básico universal de este lugar. Primero, que sea universal para todas y para todos. Segunda, que reconozca el trabajo que cada día nuestras compañeras y nuestros compañeros hacen en los territorios. Por eso coincido con Ana, no hay contraprestación, porque la contraprestación ya la hacemos. No nos jodan. Coincido con Ana cuando dice, digo, hay para rato. ¿Qué hablamos cuando hablamos de trabajo? ¿No? Dicen que el trabajo dignifica, dicen que el trabajo transforma. En este sistema nos explota y no nos da tiempo para nada. Eso decimos las feministas. El trabajo hoy, dentro del capitalismo y del patriarcado, es un trabajo que a las mujeres y a las diversidades nos explota, nos quita la vida, se nos va la vida en eso. No es el trabajo que nos dignifica y nos transforma, que ese es el verdadero trabajo que nuestra Central habla cuando hablamos de trabajo digno, real y genuino. El que nos dé tiempo y el que nos deje ver a futuro, programar, proyectar, no en el instante, no en el ahora. Y creo que ahí también, en esto de ir viendo las propuestas y todo lo demás, digo, el salario tiene que ser también, por lo menos, me parece a mí, un pretexto para trabajar hacia adentro nuestras maneras de construcciones colectivas en los territorios. ¿No? Hay algunas organizaciones hermanas que dicen que si se implementa el salario, las organizaciones perdemos poder. ¡Wow! Y nosotros decimos no. Construimos poder popular en una mirada colectiva, en un piso de dignidad. Porque ¿cómo se puede hablar con la compañera de futuro cuando la compañera no tiene para comer en el día de hoy? ¿Cómo se puede hablar con la compañera y el compañero de proyecto político cuando la compañera está viendo cómo no se le muere el hijo en la esquina? Nosotros planteamos el salario básico universal como ese piso de dignidad, y no es una consigna, y no es una estrofa. Es sumamente político, es estratégico y político. Por eso los movimientos feministas venimos a decir que no hay ni una menos sin salario universal, porque estamos discutiendo nuestra salida económica, nuestra autonomía económica, se dice, ¿no? Nuestra autonomía económica. Estamos discutiendo, y muchas dirán, ¿qué tiene que ver eso? Y sí, porque una compañera que tiene todos los días su pareja golpeándola, o está atravesando situación de violencia, un salario digno, ahí veía recién que planteó un compañero 147.700 pesos la canasta básica, creo, si no me equivoco, un salario universal. A la compañera le daría el respiro de poder pensarse más allá de la violencia. De ese piso de dignidad hablamos cuando hablamos del salario básico universal. Los feminismos venimos a plantear esa autonomía, porque ahí es donde debatimos la matriz productiva de este país.
El feminismo es estratégico y político para poder plantear todas estas cosas. Digo, me parece que por eso es fundamental, y con esto termino, Ana, perdón si me pasé, justamente poder todos, digo, hay que militar el salario básico universal, hay que militarlo, hay que salir a pelearlo. Por eso me parecen tan fundamentales estos espacios de formación. Hay que salir convencidos que si no hay salario básico, no hay dignidad posible y no podemos discutir más nada en este país, que se supone que es rico y donde mueren nuestros pibes. Algunos dicen que hay 7, otros dicen que hay 6 de cada 10 pibes que están bajo la línea de pobreza y hoy en la Argentina no tienen para comer. Esos 6 pibes tienen nombre y apellido, esas 6 pibas tienen nombre y apellido. Y en nuestra central y en nuestra FENAL no son un dato más. No hay construcción colectiva posible sin ellos y sin ellas. Este nuevo sujeto político que hablan, este nuevo sujeto político protagónico, es junto a nuestros pibes y a nuestras pibas. Y este salario básico universal va a traer a las familias esa posible dignidad de poder proyectarnos y decir, bueno, ahora podemos pensar. Ahora podemos pensar. Entonces, desde ahí, me parece plantear el salario básico universal. Somos trabajadores y trabajadoras, somos los que generamos la riqueza y queremos dejar de discutir, como dice Omar, nuestro coordinador nacional, la pobreza, para empezar a discutir la distribución verdadera de la riqueza en nuestro país. Y eso se debe hacer con nuestros compañeros y nuestras compañeras. No por nada nosotros decimos que la unidad es la de la clase trabajadora y es la que puede generar ese cambio en este país. Así que nada, muchísimas gracias y por supuesto agradecer la escucha. Excelente, Leonor, muchas gracias, compa. Bueno, mientras se prepara Ivana, no vamos a cumplir los plazos, Ivana, así que tranquila. Sucede la magia entre compañeras siempre, así que la extensión creo que todas y todas vamos a bancar un ratito más, así que Ivana, mientras te preparas, le agradecemos también a Claudia Baigorria, que está siempre en estos espacios de formación, ahí poniendo el cuerpo, poniendo cabeza, poniendo corazón. Beto González, que también andás por ahí, que también está siempre bancando los espacios de formación. Fregatica, compañero secretario general de ATI-CTA San Luis. Silvia Vergario, Flor Morelli, Gladys Arrieta, Cristian Vázquez y Claudia Canteros de Formosa, nombramos algunos y algunas, pero la verdad es que hay compas de Río Negro, de Chubut, de Jujuy, de Tierra del Fuego, estamos muy contentos, muy contentas, agradecidas de que nos estén acompañando. Bueno, en el último tramo nos acompaña Ivana Lucero. Ivana es una compañeraza, secretaria general de ATE y CTA Escobar, y también fundadora de la agrupación Mujeres de Garín, para hacer el tramo final, y reitero, compas, si hay preguntas, si las quieren dejar en el chat, veremos si podemos hacer una ronda final, o lo usaremos para próximos encuentros. Así que, Ivana, gracias Leo, un placer escucharte como siempre. Ivana, el micrófono es todo tuyo. Bueno, compañeras, compañeros, lo brilla, sí, se escucha, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, buenas tardes, noches a todas y todos. Y bueno, pensando en esto de la intervención y en todo lo que las compañeras vinieron planteando, que la verdad que fue muy rico para el debate, para este debate en el que esta central se sumergió en este último tiempo, pensaba en las definiciones políticas, ¿no? Y bien Ana lo marcó, que vienen a resignificar la política, que el salario básico universal es una resignificación de la política, pero también la ampliación de derechos para muchas compañeras y compañeros, y lo pensábamos cuando discutíamos en la agrupación con las compañeras, en que, como decía Leonor, tiene nombre y apellido, digo, el alcance de las políticas. Hay compañeras y compañeros que están totalmente fuera del sistema, que subsisten y sobreviven con lo que generan, con lo que producen, con el trabajo que se ha inventado y con esto que se instala, ¿no? de la economía popular, ¿no?
Me parece que es un debate que nuestra central lo viene tomando, lo viene llevando adelante, pero que también tenemos que tener la capacidad de ver qué es lo que realmente queremos construir desde la CTA. Y nosotras, por ahí la experiencia que venimos llevando adelante y en términos de derechos, hablamos por ahí de lo que es el potenciar esas políticas direccionadas a los compañeros y compañeras para la generación de trabajo, porque uno puede ver cómo el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social apunta hacia estas políticas que igualan derechos de las compañeras y los compañeros, y cómo esos compañeros beneficiarios a veces terminan siendo rehenes quizás de las propias organizaciones hermanas, o por ahí de los formatos políticos que estamos acostumbrados en estos últimos años y que vivimos y que los vemos, y que la verdad que me parece que el desafío, por lo menos lo que queremos y venimos instalando en el Partido Escobar, es que hay otra forma de hacer política, ¿no? Que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de construcción, de construir fuerza organizada para dar estos debates, pero que también tenemos la responsabilidad de que esa forma de hacer política sea efectiva, que tenga la capacidad de poner en el escenario político discusiones, y como bien decía Leonor, el tema del cooperativismo, y cómo la propia política va deformando estas herramientas que fueron construidas a través de la lucha de las organizaciones, inclusive desde nuestra central desde hace muchos años y con la historia que tenemos, pero cómo en el camino se fueron desvirtuando, y me parece que en principio tiene que ver, y digo, estoy convencida que tiene que ver con la falta de esos 30.000 compañeros y con el plan sistemático que se implementó durante la dictadura militar, y que fue la ausencia y la deformación de esas políticas que hoy la verdad que la estamos sufriendo los compañeros y las compañeras. Pero para no ser pesimista, digo, y porque nosotras lo vivimos, lo palpamos, lo hacemos carne, a esta construcción diferente, y a la construcción diferente no solamente dentro de nuestra central, y me parece que la CTA tiene la responsabilidad de entrar en un profundo debate de qué es lo que queremos construir en este tiempo, y llevándolo a lo agrupacional y a lo que nosotros venimos laburando todo este tiempo, es esas alianzas que venimos haciendo, por lo menos en el Partido Escobar, que también tiene una historia simbólica, ¿no? Con respecto a derechos humanos, porque nosotros tuvimos como intendente a un genocida hoy que está en prisión domiciliaria, que fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, y que durante muchos años gobernó el partido de Escobar, y que quedó en el ADN de muchas compañeras y compañeros esa lógica de construcción política que por ahí se profundiza en nuestro partido. Entonces, mostrar una nueva forma de organización, donde nosotras lo que decimos es que cada una de las compañeras y los compañeros tienen, digo, la respuesta a muchísimas cosas. Ahora, cómo ese sistema político cerrado, totalmente obsoleto, ¿no? Esa forma de hacer política expulsa. Entonces, una de las cosas que nosotras pensábamos en este tiempo, que era cómo hacíamos para permanecer, y sobre todo durante la época del macrismo, para no quedar aisladas. Y me parece que quedar aislados en escenarios tan complejos, quedar aislados como organización, quedar aislados como agrupación, es un error político que no nos podemos dar el lujo de cometer en estos tiempos tan complejos. Entonces, llevándolo a nuestra central, pensar en el rol de nuestra CTA en estos tiempos, como ya dije, complejos, porque tenemos un 2023 que se asoma con todas las contradicciones, un gobierno con un montón de contradicciones, que no es lo que más nos gusta para muchas de nosotras, que para muchas de nosotras y nosotros tendría que haber definiciones políticas que en realidad pongan en discusión la distribución de la riqueza, que pongan en discusión de dónde se sacan esos fondos, el pago a la deuda, digo, un montón de discusiones que vemos que no están sucediendo. Ahora, me parece que la discusión del ingreso básico universal, o salario básico universal, viene a poner
de vuelta en el escenario político a las organizaciones sociales, políticas y sindicales en el escenario. Y me parece que nuestra central, al tomar de la definición de hacer esas jornadas de discusión con las compañeras y con los compañeros, entrar en ese proceso de discusión, me parece que fue también acertado porque cuando uno lo discute, cuando uno es parte de la discusión, cuando uno discute y cuando uno puede torcer un poco el brazo al poder y llevar esta discusión a otros niveles y que esa discusión se dé, en el marco, porque seguramente que se implemente y que no sea de la manera que querramos, porque eso también hay que reconocerlo, pero el ser parte de esa discusión me parece que en este tiempo de la desesperanza, porque hay que hablar, que hay muchas compañeras y compañeros desesperanzados, nos llena un poco de esperanza ser parte de esta discusión. Y me parece que vamos a entrar en un proceso político y que nuestra central tiene la responsabilidad de llevarlo adelante, de poder discutir todo, de poder ser parte de la discusión. Sabiendo que, bueno, lo último que pasó en estos últimos días, creo que viene un relanzamiento del gobierno, por lo menos lo dicen así, obviamente que hay muchos que no nos cierra, que no nos gusta, pero queda necesario para poner en discusión otras cuestiones. Así que me parece interesante en el proceso que estamos hoy, me parece también entender que es con otras y con otros, con organizaciones sindicales, políticas, sociales, hermanas, que no construyen de la misma forma que nosotros, que tienen otros formatos de construcción que pueden gustarnos un poco más o un poco menos, pero que van a ser parte de este proceso y que necesariamente debemos discutir con otros, para no quedarnos aislados y para no quedarnos discutiendo entre nosotros sin poder tener esa injerencia política que necesitamos en estos tiempos. Pero también, además de eso, tenemos la responsabilidad de construir la fuerza organizada que nos permita, no solamente a través de la formación de compañeras y compañeros, porque me parece que estos espacios de debate y de formación, son maravillosos, primero, porque nos da más elementos a la hora de discutir ciertos temas, pero también porque hace parte a cada uno de las compañeras y los compañeros que por ahí no tienen responsabilidades en la central, pero que son parte de nuestra CTA. Entonces me parece que volver a poner en escena la modificación de la vida de muchos y de muchas, de lo que sería este salario universal y lo que es discutir este salario universal. Ahí, ¿no? Y la otra vez hacíamos un ejercicio con las compañeras y pensábamos en esto de que cuántas personas conocemos nosotras, vecinos, familiares, amigos, conocemos que no tienen un ingreso formal, ni siquiera ni del Estado, ni de un trabajo, que laburan de changas, que lo que pueden vender por ahí lo usan para subsistir día a día. Y es imposible contarlos, por lo menos nosotras lo reflexionábamos de esa manera, de la necesidad y la responsabilidad que tenemos los militantes, las compañeras y compañeros organizados en esta central, de poder dar todos los debates con otros y con otras para poner en discusión y en el escenario político. Y también entender que quizás hay procesos que no vamos a conducir como central, hacernos cargo de eso, de que nosotros vamos a hacer una pequeña parte de esa gran movilización popular que se viene dando, y quizás a veces sin siquiera conducir esos espacios, y no está mal, Ahora, me parece que el desafío nuestro, para dentro de nuestra central, es cómo hacemos para formar esa fuerza organizada, para la creación de esa fuerza organizada, porque las compañeras y los compañeros están, nosotros queremos tener una central que tenga la capacidad de poner en discusión las necesidades que tenemos, queremos tener una central que permita, el crecimiento, pero también que entre en un proceso de consolidación, y me parece que en esta etapa
por lo menos acá nosotras en Escobar, y me parece que leyendo, digo, en el medio de la elección que tenemos en la central y todo, que necesitamos entrar en ese proceso de consolidación de la central para que cuando instalemos discusiones sean mucho más efectivas. Acá nosotras estamos haciendo la experiencia y lo venimos haciendo porque lo primero que dijimos, no nos queremos quedar fuera del escenario político. Nos han aislado por mucho tiempo, hemos sido invisibilizadas, hemos sido, digo, desde acá, desde Escobar, ¿no? Por algo, digo, la agrupación de mujeres nace en la época del macrismo y con una necesidad concreta que era juntarnos y tratar de salir a pelear por nuestros derechos, obviamente que dentro de nuestra central, pero también entender que es con otros, ¿no? Y en esto la construcción, primero con las compañeras y compañeros de movimientos sociales, porque aparte hay una cuestión, digo, las compañeras y compañeros que pertenecen a esas organizaciones, a otras organizaciones, son vecinos nuestros, son compañeros nuestros, son afiliados del sindicato, digo, son compañeros y compañeras que uno conoce y que son parte del campo popular, militantes. Entonces digo, no hay diferencias, ni siquiera ideológicas quizás, entre nosotros. Hay diferencias metodológicas de cómo construimos esa fuerza organizada. Y me parece que nuestra central tiene que profundizar esa discusión si nosotros en realidad queremos tener injerencia en las definiciones. Y también, al entrar en esas discusiones, también mostrar que hay una forma diferente de hacer política, y que esa forma diferente de hacer política tiene que ver con dejar los personalismos de lado, tiene que ver con la verdadera construcción de los cuadros de las compañeras y los compañeros, porque los cuadros están en los territorios, nosotras estamos convencidas de eso. Los cuadros están en los territorios, y nosotros necesitamos construir esa fuerza organizada para tener impacto y para poner en agenda la necesidad de las compañeras y los compañeros que tenemos las compañeras y compañeros en los territorios. Y digo, y corriéndonos, porque si no, lo que sucede siempre, la mayoría de las veces, es que otros piensan por nosotras, es que otros toman las definiciones por nosotras. Y me parece que en este tiempo donde hay una crisis política profunda, que viene, y digo, donde el Frente de Todos, la verdad que si no empieza a tomar medidas a favor del pueblo y no empieza a distribuir como corresponde, y uno de esos puntos es el salario básico universal, me parece que no hay 2023 y que vamos a padecer muchísimo más de lo que fue los 4 años del macrismo. Entonces estamos en una contradicción donde decimos que es el mal menor, y no sé si es el mal menor. Ahora, lo que sí sé es que si vuelve el macrismo y todos sus aliados, porque inclusive ahora está cerrando por derecha, digo, ellos resuelven sus conflictos rápidamente, digo, no va a haber organización directamente. Entonces, estamos en un escenario complejo, y me parece que esto de las alianzas eficaces tiene que ver con la construcción de una corriente política de pensamiento. Porque hay muchas compañeras y compañeros dentro del Frente de Todos que tienen la misma mirada que tiene esta central, que creen lo mismo de esta central y que reclaman al gobierno lo mismo que le reclamamos nosotros. Entonces, me parece que estamos en inmejorables condiciones de la construcción que necesitamos para poder poner en discusión la agenda de las trabajadoras y trabajadores. Y sobre todo, pensar, ¿no?, en el rol que hoy cumple nuestra central en este escenario. ¿Qué rol queremos cumplir? Y eso tiene que ser atado a un profundo debate político. Y cierro con esto, que doy un ejemplo, que cuando el pueblo discute, cuando el pueblo es parte de esa discusión, y pasó con las compañeras, con la discusión del aborto legal, seguro y gratuito, las compañeras pudimos hacer carne esa lucha, pudimos apropiarnos de esa lucha, y al ganar esa lucha la victoria tiene otro sabor. Entonces me parece que es tiempo no solamente de discutirlo para adentro, sino discutirlo en todos los ámbitos, de formarnos sobre lo que tiene que ver con el ingreso básico universal, para que esa victoria
pueda tener ese sabor a triunfo que tuvo la experiencia de las compañeras feministas. Así que ese es mi pequeño aporte para todas y todos, agradecer el espacio, mandarles un abrazo a todas y a todos, y la verdad que bueno, nada, es un privilegio estar acá, y bueno, espero poder haber aportado algo, que se lleven algo de lo que dije. Les mando un beso grande. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Ivana, claro que sí. Bueno, si les parece, nos quedan 15 minutos para las 8 de la noche, que es el tiempo que nosotros teníamos pautado. Yo voy a parar la grabación, porque esto se va a subir al canal de YouTube. Voy a hacer una pausa en la grabación, y